Cuando ya un par de semanas Samuel me comentó la bendición de poder compartir, la primera frase que me vino a la mente fue "al que venciere". Y esas tres palabras durante toda esta semana, de día, de tarde, de noche, apenas me despertaba, apenas me acostaba, era como un golpe. Y durante este tiempo, mientras leía las Escrituras y escuchando y leyendo comentaristas sobre estos pasajes, había momentos que me gozaba porque podía ver la grandeza del Señor en este mensaje, pero a su vez también me quebraba, ¿no? Porque uno puede ver que en este último tiempo, lamentablemente, en muchas congregaciones están viviendo como los hermanos de la Odisea. Siempre me llamó la atención que el Señor, las cartas y el mensaje del Señor siempre va dirigido a la iglesia. Como la necesidad que la iglesia tiene que ser discipulada, como que la iglesia se tiene que convertir. Porque uno da por sentado de que si hemos aceptado al Señor como el Rey de nuestras vidas, ya somos cristianos, ya pertenecemos al cuerpo de Cristo, y por lógica ya tenemos que estar viviendo la palabra y cumplir con el ministerio que el Señor nos ha dejado de ser luz y sal en este mundo. Pero sin embargo podemos ver, no solamente en la carta de la Odisea, sino en las otras 6 cartas, allí en el libro de Apocalipsis, la exhortación y la alabanza de parte del Señor por aquellas cosas que estaban cumpliendo y por aquellas cosas que tenían que corregir. Pero lo tremendo es que para la iglesia de la Odisea no había nada de elogio. Era solamente una palabra de exhortación, pero una exhortación con amor, porque dice, ya lo vamos a leer, de que Él disciplina y exhorta a todo aquel que ama.
y podemos ver el amor del Señor. Y yo creo que si en esta mañana podemos escuchar esta palabra juntos, es porque el Señor nos ama. Es porque el Señor nos da una nueva oportunidad para rever nuestra vida espiritual. ¿En qué condiciones estamos? Porque el Señor viene pronto, y si no viene pronto, nosotros podemos partir en cualquier instante. Nosotros podemos salir de la puerta y nos puede pasar cualquier cosa. Y ahí se va a ver cuál es nuestra condición espiritual. Porque no podemos descansar aquel día cuando hemos conocido al Señor, cada uno de nosotros, que fue un tiempo glorioso, un tiempo de mucha bendición, de mucha paz, de mucha libertad, y descansar en ese momento y pensar que ese momento es el que me va a salvar. No, el que me va a salvar es mi vida diaria de consagración y de obediencia al Señor. Es el que me va a salvar. Así que, ¿qué le parece si oramos al Señor para que nos ayude una vez más, nos guíe? ¿Les parece? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias por estar juntos en este lugar, Señor, como parte de tu iglesia. Gracias porque es tu amor expresado hacia nuestras vidas, Señor. Que nos das nuevamente la oportunidad de escuchar tu palabra, la palabra de salvación, la palabra de restauración, la palabra, Señor, para hacer un alto en nuestro camino y poder volver a las sendas antiguas, Señor, a la Escritura, Señor. Gracias, Señor, por amarnos tanto, Señor. Te ruego, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros, Señor, de poder oír y entender tu palabra. Y que tu nombre, Señor, sea glorificado una vez más, Señor. En el nombre de Jesús. Y dame, Señor, la gracia, dame la libertad de poder expresar, Señor, lo que hay en mi corazón, lo que tú has puesto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Abramos nuestras Biblias allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Y antes de leer desde el versículo 14, vamos a ir viendo versículo por versículo. Lo interesante es que la iglesia de la Odisea, estaba buscando un poco de historia como para poder entender un poco, ¿no?, la vida de los hermanos en ese lugar. La ciudad fue fundada, por Antíoco, y el nombre que lleva era el nombre de su esposa. ¿No? Estaba situada en Asia Menor, en la provincia de Frigia, cerca de Colosa y de Diápolis. Y era una ciudad muy conocida porque era una ciudad muy próspera. Los hermanos eran muy prósperos. Ellos tenían muy buenos animales y tenían muy buena lana. Muchos venían a comprar ahí la lana suave, que hacía una lana negra. Tenían un centro médico muy importante, donde ellos habían podido crear un colirio para problemas en el oído y problemas en los ojos. Pero tenían un problema también de que ellos no tenían agua. Entonces recibían tanto de Colosas como de Hiriápolis el agua por acueducto, pero el problema era que cuando llegaba a su tierra, el agua era tibia y con muchos minerales, no lo podían consumir.
Por eso después uno va entendiendo por qué el Señor usa los ejemplos que usa más adelante, no en los pasajes, tocando la prosperidad de ellos, ¿no? Y el primer versículo, el versículo 14, dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Es uno de los nombres propios que usa el Señor. Uno sabe que el Señor es, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, soy la sal de la tierra, yo soy la vida, la resurrección. Pero acá dice: yo soy el amén, ¿no? Y el amén significa así sea, desierto, desierto. Y en hebreo significa verdadero o digno de confianza. Y por aquí quiero asentar sobre esa palabra, porque el que le está hablando a la iglesia es el único verdadero. Es Dios el que le está hablando, el que le está mandando el mensaje, y que solamente Él es digno de ser creído de lo que les va a decir. Y dice que Jesús es el principio de la creación de Dios. Los testigos de Jehová, muchos saben que toman este pasaje como para decir de que Jesús es el primer ser creado. Pero la palabra principio en el griego es arque, espero pronunciarlo bien, que significa origen, causa o fuente. O sea que la palabra está diciendo de que la creación, el origen de todo lo que vemos, visible e invisible, tuvo su origen en Jesús, no que Él fue un ser creado. Ahí en Juan capítulo 1, versículo 3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Colosenses 1, 16 y 17 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y yo cuando leía este pasaje, aunque uno lo ha leído muchas veces, fue tremendo. Digo: Señor, todo subsiste por ti, ¿no? Y uno conoce más o menos los que hemos ido a la escuela y nos ha ido bien con materias como la física, ¿no? ¿Cuánto le gustaba la física en la secundaria? A ver, ¿cuánto? De 50 a 3. Bueno, amén, un buen porcentaje. ¿No? Una materia como que costaba, ¿no? Entender las leyes, la masa, la velocidad y tantas cosas, ¿no? Que uno no le costaba tanto entender. Pero bueno, me llevó a buscar las leyes que antes no me gustaban, y realmente cuando las leía me empezaron a gustar. Y, Señor, lo que a veces uno se pierde, ¿no? Por no frenarse en un pasaje y tratar de profundizar, ¿no? Y están las leyes de Newton. Por lo menos Newton lo escucharon. ¿Cuánto escucharon Newton? Bueno, por lo menos se enteraron de que había un Newton que no que creó, descubrió, porque no creó nada y no inventó nada, ya existía, nada más que Newton pudo descubrir por ciertos métodos ciertas leyes que ya existían. Y bueno, la primera ley es la ley de la inercia, ¿no? Que postula que un cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento con una velocidad constante, a menos que se le aplique una fuerza. Y la tercera es principio de acción y reacción, que dice que la fuerza de acción aplicada para empujar una caja, generará una fuerza de reacción en sentido opuesto. Pero la que más me llegó y me hizo deleitar es la segunda. Mire lo que dice. Algunos capaz la conocen. ¿Cuántos la conocen? 2, 3. Miren lo que dice. Se llama ley fundamental de la dinámica. Dice:
define la relación exacta entre la fuerza y aceleración. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la suma de todas las fuerzas externas que actúan sobre él e inversamente proporcional a la masa del objeto. Significa que si aplicamos una fuerza a un objeto, en algún momento, éste se para, porque llega hasta el lugar donde la fuerza que se le aplicó. Estuve buscando un yo-yo. ¿Conocen lo que es un yo-yo, no? Para mostrarle la segunda ley de Newton. Salía muy caro el yo-yo. Le pido perdón. Muy caro el yo-yo salía. Antes salía más barato. Y me dedicaba porque dice que, un ejemplo, ¿no? Yo tomo un arco y una flecha, ¿no? Lo tiro. Según la fuerza que yo ejercí, va a ser una curva, pero va a llegar un momento que la flecha va a caer. No va a seguir infinitamente. Lo interesante es que es el globo terráqueo. Miren, empecé a estudiar todo lo que nunca estudié. Te puedo asegurar que vi videos, estudié como nunca. Si estuviese mi profesor, le iba a decir, ¿me toma la prueba de nuevo? Ahora entendí. Ahora lo puedo entender, antes no entendía nada. El globo terráqueo lleva una velocidad de giro de rotación sobre su propio eje 24 horas y una rotación de traslación alrededor del Sol durante, se calcula, un año. Y lo que los científicos no pueden explicar, ¿por qué la Tierra no se detiene? Porque según la ley de Newton, la segunda ley de Newton, para que un objeto se mueva, tiene que ejercerse una fuerza para que se mueva. Pero la Tierra gira por medio de una fuerza. ¿Y dónde sale esa fuerza? Vamos que le tomo la prueba. A ver. Por él subsisten. Por él subsisten. Y también me puse a investigar por qué no sentimos nada. No sentimos que la Tierra se frenó un poquito, se aceleró un poquito, que está girando sobre su eje, que estamos girando alrededor del Sol. ¿Usted lo siente? Nosotros vivimos encasillados en nuestros problemas y no nos enteramos de nada. Es así la realidad. Y nos perdemos un montón de las grandezas del Señor. Realmente, por eso decía, había parte que yo me gozaba y había parte que realmente le pedía perdón, porque a veces nos perdemos de tantas bendiciones en investigar el porqué de las cosas. ¿Por qué dice la palabra esto? Y no sentimos nada, no sentimos la velocidad. ¿Sabe por qué? Porque la velocidad es constante. O sea que en el momento que el Señor creó todas las cosas, solamente vamos a hablar sobre la Tierra, está girando y su velocidad nunca fue más fuerte y nunca fue más lenta. Por eso es que no sentimos nada. Y yo podía ver la grandeza del Señor. Qué grande que es el Señor. Pero también investigué, me voy a recibir de físico, también investigué qué pasaría si la velocidad fuese un poquito más rápido o un poquito más lento. No se puede imaginar el desastre en el planeta que produciría si hay un cambio de velocidad de giro en la Tierra. No se lo voy a comentar porque antes de hablar de la prueba vamos a hablar de física, pero se los dejo picando para que investiguen y poder ver qué grande que es el Señor, que los físicos no lo pueden explicar. El ser humano descubrió esa ley, pero nosotros conocemos por las Escrituras que es el Señor que sostiene todas las cosas. Y también sé porque sentía, digo, Señor, a veces uno se preocupa por cosas tan pequeñas. Por cosas tan pequeñas no nos preocupamos, nos ponemos mal, nuestra mente empieza a divagar, que el trabajo, que el sueldo, que la enfermedad. Pero si Él está sosteniendo el planeta entero,
Solamente el planeta, no estamos hablando del sistema solar ni de los otros planetas que existen y que no se conocen todavía. Él sostiene de tal manera con su poder, sin equivocación, de fuerza, y no va a poder protegernos a nosotros, no va a poder sostenernos a nosotros. Digo, Señor, perdón porque no ponemos la mirada en Él, la sacamos y la ponemos en nosotros, la ponemos en nuestro alrededor. Si un nieto nuestro se enferma, ya tiene fiebre, ya, ni me imagino los abuelos. Porque parece como que el Señor no existiera. Si yo no voy, no lo llevo al hospital, si llamo al médico, si no hago esto, si no hago, no sé qué le puede pasar al nene. ¿Y el Señor? A veces pensamos que el Señor no está enterado de las cosas, o de lo que me está pasando. Ella sabe todo, y conoce todo. Y el error de la Odisea, que ellos estaban centrados en sí mismos, y pensaban solamente en qué, enriquecerse, estar bien materialmente. Pensaban que porque estaba bien materialmente, listo, ya soy un súper espiritual. Y vamos a ver el peligro que hay detrás de la prosperidad. Dios prospera. Esas son las bendiciones del Señor. Pero el peligro es cuando nosotros cambiamos de posición al Señor y ponemos las riquezas, ponemos la seguridad económica, material, pero sin darnos cuenta. Muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta. Por eso el Señor en su misericordia le habla a la Odisea. Porque ellos decían, el Señor les dice más adelante, el 17 dice, porque tú dices, de ninguna cosa tengo necesidad. Claro, tenían lana, estaba bien económicamente la ciudad, ellos eran prósperos, tenían un centro médico, tenían todo lo que quizás un ser humano en esta tierra quisiera tener. Y dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso es tremendo. Yo lo leía y realmente digo, Señor, sí quiero que me prosperes, pero líbrame de caer en esta ceguera espiritual. Líbrame de cambiarte de lugar por el bienestar económico. Y el Señor empieza, ¿no? Allí en el versículo 15 al 17, hemos leído el 17 ahora, a reprender a la iglesia, ¿no? A exhortarla. Y dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Todos sabemos que estamos viviendo en la gracia del Señor, en el regalo de Dios, en el amor de Dios, que es Jesucristo. El Señor nos dio a Jesucristo por amor. Pero eso no significa que nosotros podemos vivir como se nos da la gana. El Señor no cambia su amor por su santidad. Y bueno, lo que hemos leído recién, ¿no? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el tibio espiritual dice que el Señor le provoca náuseas, le da asco, está a punto de vomitarlo. Y uno piensa, ¿cómo puede ser un Dios de amor, un Dios de misericordia, está a punto de vomitar a los hermanos que están en la ciudad de la Odisea? Y si ustedes leen los pasajes después en su hogar, y van a ver que ellos no tenían problemas de idolatría, no le están reclamando por problemas de inmoralidad, o porque ellos amaban una doctrina falsa como las otras iglesias. No, lo grave era que ellos se habían vuelto tibios, o sea que en algún momento ellos eran fervorosos con las cosas del Señor.
Y yo pensaba, digo, Señor, cuando conocí al Señor y me investigaba a mí mismo, ¿no? ¿Cómo fue cuando yo vine? ¿Cómo fueron los años sucesivos en velar en esto, en cuidarme en esto, en mi pensamiento, en mi corazón, en mi alma, en tu palabra, en guardarla, en vivirla? ¿Cómo estoy ahora? Pasaron los años, ¿cómo estoy ahora? ¿Tengo la misma actitud? ¿Aflojé? ¿Me entibié? Porque la palabra nos habla en forma personal. Yo se las comparto ahora porque el Señor lo permite así, pero yo me tuve que investigar a mí y eso lo hago día a día. En mi vida personal, todos los días tengo que estar peleando. No con el vecino, ni con mi suegra, no. Conmigo. ¿Por qué? Porque enseguida me doy cuenta que cierta actitud, ciertos pensamientos, ciertas cosas que no están bien, es como una alerta. Y ahí es donde yo freno. Yo trabajo muchos años, yo trabajo en un banco como seguridad y luego tengo 20 compañeros y compañeras, mujeres y hombres grandes, jóvenes, y cada uno lleva una vida totalmente desordenada. Y yo estoy con ellos desde las 9 de la mañana casi hasta las 6 de la tarde. O sea que convivo con ellos casi todo el día. Y escucho y estoy en las conversaciones con ellos. Pero siempre estoy velando en no participar en sus conversaciones. Cuando ya veo que el tema ya se va desviando, me alejo. Si de repente hacen una broma que como a Santos no conviene, inmutable, como una estatua, no expreso nada. Muchos ya saben que soy cristiano, ya saben que yo no festejo cumpleaños, he tenido algunos encontronazos con algunos, pero me han aceptado, así como soy. Pero los gané por el servicio, porque yo hago cosas que no tendría que hacer. Voy a buscar resma de hoja, le cargo las impresoras, les limpio los lectores, les limpio el escáner. A veces le digo, le tienen que decir al banco que me pase una factura extra porque le hago de técnico. Le enseño cómo poner el cheque al revés porque la hoja como saca derecho. Y bueno, me preguntan, guardé un archivo, no lo encuentro, ¿cómo se llama el archivo? Me falta sentarme ahí y bueno, trabajar en el banco. Estaría bueno. Lo pensé, pero lo gané por ese lado. Capaz que en agua yo agarro el agua y empiezo a repartir el agua, le apago la luz de la oficina, hago más cosas de lo que me toca, pero va con un doble sentido. Que mi vida en santidad, o las cosas que yo no participo, no sea herramienta para Satanás para que lo aleje de mí. Porque yo le puedo hablar de la palabra del Señor, no hay otro ahí en el banco, soy el único. Quizás en el barrio, en los vecinos, ellos tendrán otra persona, pero ahí estoy yo. Entonces, de esa manera he podido ganarlos a todos, a casi todos, de tener una buena relación. Gracias al Señor. Son las astucias del Señor que nos tiene que dar, ¿no? Continuamos. Los fríos, habla de los fríos. Porque dice el Señor, mejor que fuese frío. Porque aquel que es frío todavía nunca tuvo un encuentro con el Señor. Todavía tiene la posibilidad de recibir la gracia de Dios, el regalo de Dios. Y ni hablar, prefiero que seas caliente. Y yo buscaba y pensaba caliente. ¿Cómo es un cristiano caliente? Bueno, enseña sería, si no me equivoco, re chiflado, re enojón. No está hablando de ese caliente. No se ponga contento. ¿Ves que la palabra dice que te gusta caliente? No. Que tiene el mismo entusiasmo que el primer día. Y eso para que cada uno pensemos. Si
si tenemos el mismo entusiasmo. El mismo amor a la palabra, el celo por la palabra. Una de mis compañeras del banco tuve que pedir perdón, porque me insistió tanto de qué signo era. Y hay cosas que a mí me enerven mucho. Cuando se pone encargoso con las cosas que están mal, las cosas del Señor, y está mal, lo peor que pueden hacer es cargosearme, insistirme para que le diga algo que está mal. Entonces, claro, le contesté de una manera fuerte, sin faltar de respeto, pero fuerte, levantando un poco la voz para que la cortara. Claro, y había otros compañeros ahí, pero enseguida sentí acá adentro que le hablé mal. Así que la llamé a su oficina y le dije, mira, te quiero pedir perdón porque te hablé mal. ¿Cuándo? Me dice. Yo ya ni enterado. Pero yo sabía que había actuado mal, que le hablé mal. Entonces le dije, mira, le digo, yo no creo el horóscopo, digo, y no quiero que me insistan. No me insistan, le digo. Pero ese celo por las cosas del Señor, hermano, si no tenemos celo por las cosas del Señor, ¿de qué vamos a tener celo? Y yo le puedo hablar de un celo malo, porque lo viví por muchos años ser celoso, un celo enfermizo, destructor, que casi más me destruye a mí y la destruye a Silvia. Pero el Señor da la oportunidad de tener el celo santo. ¿Se acuerda cuando el Señor vio a los cambistas en el templo? Lo que hizo, ¿qué fue lo que lo enervó? Que fue el celo de la casa del Señor. ¿Cómo va? Hermanos, si no tenemos ese celo, y la casa del Señor somos nosotros, y nosotros tenemos que tener ese celo por acá adentro, ese celo por cuidarlo. Si no cuida usted el templo, ¿quién lo va a cuidar? Lo que vemos, lo que escuchamos. Viene alguien a comentarme algo de alguien. Pará, ¿por qué me viene a comentar algo de alguien? Andá y habla con él. No me interesa que me comentes algo de alguien. Porque eso es murmuraciones, crítica y chismerío y todos los sinónimos que podemos encontrar. Entonces yo tengo que velar por el templo, tengo que tener ese mismo celo, lo que hizo el Señor en el templo, hacerlo nosotros. Y pero se va a enojar y que se enoje. No, pero es mi mamá. Y bueno, y que se enoje tu mamá, ¿cuál es el problema? O cuando parta esta tierra, tu mamá va a estar sentada en el trono y te va a decir, hijito mío, escuchaste todo mi chusmerío, entra al cielo. No va a estar ahí tu mamá. No va a estar su tío, no va a estar nadie, va a estar el Señor. Y dice la palabra que cada uno le vamos a tener que rendir cuentas. Entonces a mí no me interesa. Pero esa decisión es personal nuestra. Es nuestra. Yo tengo que velar. Lo que hablo. Yo velo por lo que hablo. Errores tengo. No digo que le pregunte a Silvia porque van a tener que ir a un lugar a tomar un té tranquilo con tiempo y le va a contar todos mis errores. Pero, y no hay tiempo, hoy en día no hay tiempo, así que no le digan. Pero yo lo peleo todos los días, yo no sé cómo es su vida espiritual. Por lo menos mi vida espiritual, yo termino molido en el día. Porque mi trabajo en sí no es cansado, mi trabajo es estar ahí, renegar con lo que usan el celular, no usan el celular, se me enojan, bueno. Ese es mi trabajo. Ver que no haya uno medio raro ahí que esté espiando las contraseñas en los cajeros. Es tranquilo el trabajo. Pero yo termino cansado, termino muy cansado. Pero sé por la guerra espiritual, la batalla constante que sostengo, por cuidarme, por cuidar mi salvación. Y eso lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Si se van a enojar, que se enojen. Pero es la familia, y pero porque es la familia, yo voy a ceder. Porque es mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana, voy a ceder a las cosas santas porque se van a enojar. Es como hacer lo que hizo Esaú. Yo vendo la primogenitura. Estoy vendiendo mi salvación para no perder. Ahora, si se enojan porque tiene un mal carácter, bueno, cambiar.
Pero si se enoja por ser celoso en las cosas del Señor, por cuidarse, dice la palabra que Él es la perla de gran precio, Él lo vale todo. Él lo vale todo. Aunque quedemos solos, aunque nadie nos hable, aunque nadie nos quiera, Él lo vale todo. Pero eso depende de cada uno de nosotros. Yo con mi hermana nunca hemos discutido. Ella es más grande que yo, 7 años. Cuando era chico siempre me hacía compañía. Realmente no tengo cosas de quejarme de ella, realmente siempre me trató bien. Pero un par de años atrás nosotros vivimos una situación familiar y fue la única vez que se quiso meter. Entonces le dije, mira, esta es una situación familiar, personal nuestra. Si vos crees que sigamos teniendo la misma relación que siempre hemos tenido, no te metas. Me pidió perdón y nuestra relación continúa. ¿Por qué? Porque somos padres, porque tenemos consejo de los hermanos, tenemos la palabra, tenemos al Señor y sabemos cómo nos estamos conduciendo. Yo no puedo permitir que alguien de afuera se quiera meter dentro de mi familia, a decirnos cómo tenemos que hacer. No, porque cuando estemos delante del Señor, el Señor me va a llamar a mí y me va a decir, ¿qué hiciste con tu esposa? ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Por qué actuaste así? ¿Por qué actuaste así? Yo le voy a tener que rendir cuenta. Mi hermana no va a estar ahí. No sé si más o menos me va entendiendo. Los laodicenses no eran ni caliente ni frío. Tenían un estado tibio. Se habían vuelto por las cosas del Señor desinteresados, apáticos hacia los mandamientos del Señor, hacia sus propósitos. Se volvieron independientes del Señor y autosuficientes. Yo anoté algunos ejemplos que quizás le ayude para pensar. Los que son autosuficientes e independientes dicen, ¿no? O piensan, yo no necesito consejo. Con los años que tengo como cristiano, ya sé lo que tengo que hacer. Conozco la palabra. No necesito ayuda, no necesito apoyo espiritual de los demás. Es más, yo no necesito a la iglesia. Mis riquezas, mis bienes, mi conocimiento me alcanza, mis años, mi experiencia. No preciso que me enseñen, no preciso que me aconsejen, no preciso que alguien aconseje a mi esposa respecto de nada. ¿Sabe que hay muchas esposas que no pueden comentar sus batallas porque el esposo se lo prohíbe? No, este es el problema nuestro, así que no tiene que saber nadie lo que nos pasa, es nuestro, vamos a arreglar, vamos a ver, el Señor está con nosotros, somos hijos de Dios, Dios nos escucha, oramos, listo, lo solucionamos nosotros. No quiero que aconsejen a mis hijos respecto de nada. No tengo necesidad de nada ni de nadie. No tengo nada que cambiar. No conteste, ¿eh? ¿Alguna vez lo pensó? ¿Alguna vez alguien le dijo, mira, tenés que cambiar? Y en la mente, ¿qué tengo que cambiar? Yo no cambio nada, vos tenés que cambiar. No tengo nada que aprender. No tengo nada que arrepentirme. Esos son los tibios. Ese estilo de vida cristiana son los que el Señor le produce náuseas. Y dice que está a punto de vomitar. Lo lamentable es que
Hay muchas congregaciones, muchos hermanos, se puede decir hermanos, que viven de esa manera, que están en esa situación. Y lo terrible es que piensan que van a ser salvos, porque no pueden ver, y como están ciegos, porque dice la palabra que por Cristo es quitado el velo, al no humillarse, el velo no es quitado y no pueden ver sus errores. Al no amar la palabra, no escudriñar la palabra, porque cuando uno va a leer la palabra, o ahora quizás uno la puede escuchar, que es una bendición. Antes está escuchando en el colectivo la cumbia que de al lado está escuchando, y escuchando el chamamé, y escuchando el otro, porque tienen auriculares y lo tienen tan fuerte que se escucha hasta afuera lo que ellos están escuchando. Entonces la bendición que tenemos de poder escuchar la Biblia en audio, o un video de una predicación. Pero cuando uno va a escuchar la palabra o la va a leer, uno se acerca, tiene que estar abierto. No, a ver, voy a leer la palabra, a ver qué le puedo decir a mi esposa. A ver, un texto, Señor, para que mi esposa entienda, porque a mí no me entiende. ¿Qué le puedo decir a mi esposo? ¿Qué le puedo... No, la palabra es para mí. Cuando yo la leo, es para mí. Y yo me tengo que acercar abierto a lo que el Señor me quiere decir hoy a mí. Entonces, esa decadencia espiritual es un proceso. Y se va entibiando, y se va entibiando. Claro, cuando se va entibiando ya no tiene el mismo entusiasmo de leer la palabra como al principio. Una de las miles de cosas que fue de tanta bendición para nuestras vidas con Silvia, el consejo que siempre Carlos nos daba, que la bendición de poder tener un momento de lectura a la palabra y de oración a la mañana antes de comenzar el día. Lógicamente, yo llego al banco, tengo 1:10. Llego al banco tipo 8:30 de la mañana, 9 menos cuarto, pero yo me levanto a las 6 menos 5. Entonces, esa hora, de 6 menos 5 a 7 menos 5 que me voy, esa hora es para preparar el mate, escuchar el audio, leer la lectura y después orar. A rajatabla. Porque si yo lo dejo de hacer, después para retomar de nuevo, nos va a costar un montón. Y eso es una buena práctica, porque yo antes de comenzar el día, antes de salir a enfrentar las batallas que el Señor preparó para que yo enfrente, yo ya tuve mi tiempo de lectura, tuve mi tiempo de oración, no solamente por nosotros, por nuestros hijos, sino también por los hermanos, antes de comenzar el día. Esa es una práctica que a nosotros nos ha sido de mucha bendición, una de las miles. Y han pasado unos 30 y pico de años y todos los días esa rajatabla. Yo no puedo ceder, no podemos ceder. Porque si no vamos a empezar a estar en un estado de comodidad, en un estado donde, como la conciencia se va adormeciendo, ya no empezamos a diferenciar lo que está bien, lo que está mal. Bueno, la costumbre, pero como vive el mundo ahora no es tan malo. Y ya no empezamos a discernir lo que es santo, lo que es profano, lo que está bien, lo que está mal. ¿Pero por qué? Como dice Hebreo, ¿no? No tienen los sentidos ejercitados en el uso de la palabra. Cuando uno empieza a perder el discernimiento, ya no puede darse cuenta de lo que está bien y lo que está mal. Y sin darse cuenta, empieza a participar, empieza a pensar y a ver las cosas no tan malas, que son malas, pero ya no las puede ver así como las veía antes. De a poquito se va deslizando. Y ese es el peligro que corremos como hijos de Dios, y es lo que le pasó a la iglesia de la Odisea. Empezamos a ver hábitos del mundo. Han aparecido este último tiempo muchos hábitos.
Hombres con hombres, mujeres con mujeres, y ya es normal, ya la sociedad lo toma como normal. Antes jamás iba a ver en la calle. Muy raro que se podía ver en algún lugar. Pero fíjense, ya mujeres con mujeres van de la mano, allá en Capital se ve mucho, muchísimo. Hombres con hombres. La cantidad de jóvenes entre 25 a 35 años que uno ya al hablar, ya cuando entra ya al banco, los movimientos del cuerpo, de la cara, de la cabeza, ya los identifica. No son hombres, no son varones. Y cuando hablan, uno no sabe si enojarse, si tener misericordia y dar lástima. Jóvenes, muchachos jóvenes, la cantidad que han cambiado su naturaleza normal. Costumbres, formas de hablar, bromas, chistes. Hay cosas que se pueden hablar con las personas que no tienen al Señor. Hay muchos temas que se pueden hablar. Pero hay formas de hablar muy astutos que no conviene. Y cuando nosotros participamos, ya caímos, ya nos hemos contaminado. Y si no nos damos cuenta, va a ser un proceso de caer, de participar, y ahí empieza la ceguera espiritual, empieza la sordera espiritual, empezamos a perder el discernimiento. En forma de hablar, de pensar, de ver las cosas, no tan malas como la palabra de Dios nos dice que son, cayendo en la trampa de la complacencia. Continúa en el versículo 15, lo que hemos leído: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. ¿Sabe que el Señor, allí en el Levítico 18, del versículo 24 al 28, vamos a leerlo. Habla sobre los actos de inmoralidad. Y le dice, no, al pueblo dice: ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. O sea que no es la primera vez que el Señor vomita a alguien o a una nación. Y después viene la exhortación al pueblo de Israel de que no practiquen las costumbres de ellos. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Participaron de esas obras. El Señor también los vomitó al pueblo de Israel y fueron esclavos en Babilonia. Dice el versículo 17, continuamos un poquito más, dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Todos sabemos que, como dice 1 Timoteo 6, 9, 10, que raíz de todos los males es el amor al dinero. El problema no es el dinero, es cuando nosotros nos empezamos a desviar. Y mire el amor del Señor allí en el versículo 18, y dice: por tanto yo te aconsejo. O sea, el Señor le está dando el consejo a la iglesia de la Odisea: te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas.
Se da cuenta, el Señor está diciendo, está tomando la misma situación de prosperidad de ellos para mostrarles que esa no era la verdadera riqueza, que eso era momentáneo, pasajero, que la verdadera riqueza estaba en el Señor. Y cuando habla del oro refinado, que no se obtiene con facilidad porque tienen que excavar la tierra y después limpiarla y trabajarla, porque más se refina el oro, más, vale mucho más, ¿no? Está hablando de la fe. Está hablando de nuestra fe. Nuestra fe se pone a prueba constantemente. Y cada vez que se pone a prueba nuestra fe y salimos aprobados, salimos más brillantes. Alumbramos más, salimos más fortalecidos. Ahora, cuando viene la prueba, sea la prueba que usted esté pasando en este momento o en este tiempo, si no sale aprobado, va a tener que venir otra prueba para poder pasar el examen. Porque estamos de examen en examen. Como dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la plenitud de Cristo. Quizás hay un tiempo, no sé si le pasó, de sosiego, de tranquilidad, de paz, así como que está todo bien. Hay paz con todos los enemigos. Pero es un tiempito. No se confíe. Porque cuando se confió, empezó. Hace poco nos pasó, toda la semana, no sé si ya toda la semana, todos los días pasaba algo diferente. Y nos dimos cuenta así, digo, pero no puede ser, pasó esto, ahora pasó esto, ahora pasó esto, ahora pasó esto. Y ya empezamos a sospechar, no, acá me parece que vamos a pasar directamente a la universidad con todo esto. Pero uno se da cuenta y son pruebas, quizás pruebas matrimoniales, pruebas personales, pruebas familiares, pruebas en el trabajo, son diferentes pruebas. Pero ¿cómo es que yo salgo aprobado? Cuando yo la venzo, como me enseña la palabra. Si yo no venzo esa prueba, como dice la palabra, reprobado. La vas a tener que volver a rendir. Enero, febrero, marzo, mayo, julio, abril, todos los meses la vas a tener que... Porque el Señor nos quiere limpiar. Ese es el propósito del Señor. En el matrimonio, una de las enseñanzas, que el matrimonio no crea problemas. El matrimonio saca los problemas que ya están dentro de nosotros. Amén. Es así. Es así. ¿Por qué? Porque estamos conviviendo con otra persona que tiene otro carácter, criado en otra familia, con otra forma de pensar, otra forma de ver las cosas, otra forma de sentir. Y entonces hay roces. Pero esos roces son una bendición. ¿Por qué? ¿Qué tenemos que hacer cuando hay roces? Dejar de rozarnos. Y bueno, no es fácil. Bueno, después de algunos años tenemos menos roces. Menos roces, gracias al Señor. Pero en esos roces hay que escuchar cuando la otra persona le tiene que decir, nos tiene que decir, pará, déjame descansar un poquito, terminé de sobre la segunda y me está haciendo por la novena, a poquito. Y callarse, y tener la humildad suficiente para, es así, y sabe qué va a pasar, se va a dar cuenta que es así, que tiene razón. Tiene razón. Entonces, si yo reconozco y me empiezo a esforzar para cambiar esa área, ¿cómo sé que vencí? ¿Cómo sé que cambié en esa área? Va a llegar un momento que su esposa va a decir, ¿cómo cambiaste? Oh, cuando yo escucho eso,
Lo mejor que nos puede pasar cuando lo diga la esposa, porque el testimonio fiel y verdadero es de la esposa, que me va a decir, ¿cómo cambiaste? No decir yo, ¿cómo cambié? Ahora estoy mejor. No, ¿cómo cambiaste? Y sabe que me ha pasado muchas veces. O sea, de las cosas que tengo que cambiar, que me dijo, 80%. 20% cambié. Más o menos. Fui humilde, fui humilde. No dije al revés, Y sabe que cuando me decía, ni yo me daba cuenta que había cambiado. Sí, ¿qué cambié? Y ahí me empezaba a explicar. Y claro, después cuando empecé a pensar en lo que me iba diciendo, ahí recién me daba cuenta que había cambiado en esa. Así. Pero había cambiado, eso es lo importante. Por eso esas pruebas que tenemos que enfrentar siempre es conforme a la palabra, siempre va a haber situaciones, pero ¿qué dice la palabra sobre esto? Y si no encontramos qué dice la palabra, tenemos la bendición del consejo. Tenemos la bendición del consejo de hermanos que aman al Señor, aman la palabra, temen a Dios y que estamos seguros que lo que nos van a decir es conforme a la palabra. Me acuerdo, aunque estaba muy en la nebulosa el primer día que llegué a la casa de Carlos, me acuerdo que me dijo, si yo enseño algo que no está escrito en la palabra, no lo tenés que hacer. Entonces tenemos la bendición que si recibimos el consejo, tiene que estar escrito conforme a la palabra. Entonces cuando vamos a actuar bajo el consejo, tenemos paz, porque no estamos haciendo o actuando como a nosotros nos parece. Vamos a ir respaldados por la palabra, respaldados por el consejo, respaldados por el Señor, y eso nos va a dar seguridad. ¿Qué tengo que hacer en esa situación? Y bueno, van a pasar los años, lógicamente uno va a aprender la palabra, va a aprender las experiencias, pero siempre va a llegar un momento en nuestra vida que necesitamos el consejo porque no sabemos qué hacer. Y si hay temor en nuestras vidas, para no errar delante de Dios y equivocarnos en una decisión, pedir consejo. Tenemos la bendición de poder hacerlo. Y no en todos lados está la bendición. No en todos lados. Dice 1 Pedro 1, 6, 7, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Amén. Vestiduras blancas. El Señor dice, comprad de mí vestiduras blancas, no esa lana negra, fea. No, comprad a mí vestiduras blancas. Dice Apocalipsis 7, 13, 14. Y uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es la justificación, cuando fuimos justificados. Tenemos que comprar esas vestiduras de justificación, ser justificados por el Señor, consagrarnos, arrepentirnos para que esa sangre siempre esté limpiándonos y estar delante de Dios justos. Voy un poquito más rápido porque no voy a llegar. Unge tus ojos con colirio. Bueno, les cito otros textos si los quiere anotar. Apocalipsis 19:8. Romanos 13, del 13 a 14, que habla también sobre la vestidura, vestidos del Señor Jesús. Apocalipsis 16:15, que habla sobre guardar las ropas para que no andemos desnudos y vean nuestra vergüenza. Dice, unge tus ojos con colirio. Está hablando de la ceguera espiritual.
Dice 1 de Pedro 1:9, porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Es lo que veníamos hablando al principio. Cuando yo empiezo como a no dejar la palabra de lado, como ya no a preocuparme tanto qué dice la Escritura, qué tengo que hacer en esta situación, cómo tengo que vivir, dejar de guardar mi santidad, empiezo a perder la vista espiritual. Empiezo a volverme ciego. Ellos tenían el colirio, la química para sus problemas físicos, pero espiritualmente estaban ciegos y no podían ver. Y vamos al versículo 21 y 22, dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y yo pensé, digo, Señor, ¿cómo puede ser al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono? Si allí en Efesios 2:6 dice que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. O sea, ¿estoy sentado o no estoy sentado? Entonces yo pensaba, digo, no, ya es un hecho que yo estoy sentado en lugares celestiales. Todavía mi espíritu no está sentado allá. Es un hecho que estoy allá, pero lo puedo perder. Eso nos habla de la falsa doctrina, salvo por siempre. Yo puedo perder el derecho de estar sentado en lugares celestiales, porque dice al que venciere. ¿Y qué tengo que vencer? Todo lo que venimos hablando. Tengo que vencer la tibieza, tiene que haber un despertar, tengo que recapacitar, tengo que volver en sí, tengo que ver, Señor, cómo estoy espiritualmente, qué condición estoy, y arrepentirme. Señor, quiero comenzar de nuevo, no importa, como si fuese la primera vez, el primer día o la primera noche cuando usted conoció al Señor. Al otro día que tenía ese deseo de hablarle a todos, de esperar la oportunidad, de orar, de leer la palabra, de deleitarse, a ver qué es lo que el Señor dice, qué me dice, qué tengo que cambiar, qué tengo que hacer para prepararme. Es toda una preparación para aquel día, que cuando parta de esta tierra o me llame el Señor, yo puedo decir, Señor, hasta aquí peleé. Y quiero estar contigo en las alturas. Amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Qué parece si hacemos una oración al Señor? Amén, nos ponemos de pie. Amén, mientras yo hago esta oración, ore usted en voz baja al Señor, si tiene que consagrarse, si tiene que arrepentirse, si tiene que pedir al Señor que abra sus ojos para poder ver cómo está su condición espiritual, hágalo, yo voy orando al Señor. Amén. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, Señor, y que saca a luz lo oculto y lo escondido de nuestro ser. Gracias porque tú nos amas, Señor. Gracias porque tú nos exhortas y nos corriges por puro amor. Y nos das una nueva oportunidad en este día, Señor, para consagrarnos, para rendirnos, para santificarnos, Señor, cuando tú vengas a buscar a tu iglesia. Va a ser una iglesia gloriosa, una iglesia, Señor, que no va a tener mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Una iglesia que ha peleado la buena batalla de la fe, que no ha cedido en nada, Señor, a este mundo, que no ha cedido al pecado, que no ha cedido a las tentaciones,
que no has herido a la presión de la sociedad. Gracias, Señor. Que en esta mañana tu Espíritu Santo sea obrando en cada uno de nosotros tu perfecta voluntad, Señor. Amén.